Solo le dije, ma, adiós, lo siento, me equivoqué. El papá que tenía el antes. primero. Exacto, el primero. Era muy cariñoso. Sí, era muy cariñoso porque me abrazaba, me tapaba en las noches. O sea, era muy, muy cariñoso y de ahí ese papá, pues en cierta manera yo entiendo que murió. Bienvenidos a Esencial, qué gusto verlos de nuevo. Pues estamos aquí a punto de empezar un tema que me parece magnífico, el duelo. Hablaremos hoy de los diferentes tipos de duelos que tenemos en la vida. Y pues como siempre, Mario Montalvo y un invitado especial, Iván, ¿cómo estás? Hola Ruslan, Mario, buenas noches. Pues bien, un poco nervioso, pero pues emocionado también. Qué bueno. Ya tuvimos un previo que seguramente verán ahí en el canal, pero tuvimos un previo contigo, Iván, platicábamos, trabajamos un poquito el duelo, y bueno, es un tema que a mí me parece magnífico, porque creo que todos en la vida, todos enfrentamos el duelo. En mi caso, por ejemplo, pues lo acabo de vivir, o fue relativamente hace poco tiempo lo que viví un duelo. Claro, y podemos hablar y vamos a platicar un poco de esos duelos. Antes me gustaría dejar un marco muy claro para que por ahí, ¿qué les parece si vamos tejiendo cosas y vamos aventando todo lo que se nos ocurra sobre estos temas, ¿no? Primero, creo que el tema duelo es un tema medio tabú. O sea, la gente duela, pero normalmente no habla de eso. Nosotros habitamos un mundo de pérdidas. Transitamos por esta vida perdiendo cosas. La primera cosa que perdimos fue el vientre de mamá y después el seno. No nos dimos cuenta o no lo recordamos, pero te aseguro que lloraste. El niño nace y llora porque lo acabas de sacar del lugar donde era su mundo. Y después, cuando el niño tiene que dejar la teta materna, llora, porque eso es lo que conocía como alimento, solo eso. Cada vez que hay un duelo, hay una pérdida. Decía Freud, siempre duelamos lo que amamos. Porque cuando pierdes algo que no te importa, no hay duelo. Duelo significa pérdida. Creo que es muy interesante el tema porque, bueno, yo veo el duelo o la pérdida de algo como una extensión de uno mismo. Okay. Porque a final de cuentas, cuando nosotros estamos en una relación, como lo decías, cuando el bebé se desteta, o si por ejemplo nosotros perdemos una amistad o a lo mejor alguna pareja, lo que sea, hay una simbiosis, entiendo yo, donde un individuo está con otro, pero yo lo que soy contigo es único. Entonces claro, siento que cuando hay un duelo se pierde eso y siento que se pierde una parte de uno, como si uno perdiera un brazo, una mano, un dedo. Claro, lo platicábamos, Iván, ¿no? El otro día platicábamos de cómo cuando pierdes a tu papá, el mundo que habitas en ese momento, Iván, ya no es el mismo. Ahora estabas en un mundo en el que él ya no estaba. Sí, claro, o sea, fue bastante difícil porque, pues como tal, yo no conocía como el término del duelo. O sea, yo no sabía que era un duelo realmente. Claro. Yo no pude darme el tiempo de sufrir a mi papá. No me di el tiempo porque yo lo evitaba. Ahora, acabas de decir algo increíble, porque fíjate que curiosamente lo que hiciste fue sufrirlo. Dice, no me daba el tiempo de sufrirlo, pero en realidad sí lo sufriste, porque hay que distinguir entre dolor y sufrimiento. En realidad, la pérdida de tu padre te generó dolor. A todos nos daría dolor perder algo que amamos, ¿va? Claro. Partamos de eso. Sí. El problema es cuando este dolor yo no lo quiero sentir. Entonces empiezo a huir del dolor. Y es ahí donde lo convertimos en sufrimiento. Ahí es donde empezamos a sufrir. Sufrir y doler no es lo mismo. Sufrir, digamos, doler es natural. Sufrir es algo que producimos a través del miedo. Está interesante, ¿no? Claro, claro. Y además porque creo que muchas veces lo confundimos, ¿no? Porque decimos, totalmente, es que estoy sufriendo, pero esto me duele. Entonces, sí. Por lo regular, cuando hay un duelo, bueno, como lo comentas, y yo tampoco lo había tomado en cuenta. Entonces, sí hay una división entre esos dos sentimientos. Y creo que por lo regular obviamos esos dos sentimientos o esas emociones. Y al confundirlos no podemos entender, y si no lo entendemos
pues no lo podemos manejar. Es decir, si yo pienso que no tengo que sentir dolor, lo reprimo y se vuelve sufrimiento, porque entonces cuando tú reprimes el dolor, lo primero que pasa es que se te va el sueño. ¿Les ha pasado? Sí, yo Te creo deja que... la novia y era el amor de tu vida y no sé qué, bueno, te deja la novia y se te va el hambre, se te va el sueño, Claro. las ganas de vivir. De hecho, cuando... Es que está muy interesante lo que está diciendo, porque dijo de que cuando se me va el hambre, bueno, a mí no se me ha ido, la verdad, porque yo sufrí eso, pero hasta yo me acuerdo que decían eso de que el hambre se te iba, y dije, pero a mí no se me fue, la neta. Pero lo que sí se me fue, sí fue el sueño, y sí fue muy fuerte para mí el tema del sueño cuando falleció mi papá. Cuando falleció mi papá, yo perdí el sueño varias noches y me despertaba y como con esa agitación que hasta el día de hoy no sé en realidad por qué se da tanto eso. ¿La agitación? No, sí, o sea, la de que pérdida uno del sueño. No, la apnea del sueño o el sueño que uno va perdiendo, pero al mismo tiempo ese latir o esa Claro. de repente que te despiertas. Bueno, por supuesto, ¿no? hay un insomnio, pero tiene mucho que ver con el hecho de que cuando nosotros perdemos algo, un papá, mamá, la novia, el perro, porque hay gente que ama a sus perros, ¿no? Es más, el otro día vi a alguien llorando porque estaba vendiendo su auto. Le digo, ¿en serio? Pero ¿por qué lo vendes si tanto lo quieres? Es que ya me van a entregar el nuevo. Le dije, entonces, pero es que él me acompañó en los momentos más difíciles. Creamos apegos, y los apegos, cuando los pierdes, se genera un duelo, ¿no? Un sufrimiento, un dolor que se vuelve sufrimiento. Bien, pero bueno, regresando al punto, cuando pierdes algo que tú quieres, lo primero que va a pasar es que la psique, la mente, el cerebro humano entra en un estado de shock. O sea, no lo puede creer. ¿Qué pasó? No puedes creerlo. Se murió tu papá. No, no es cierto. Claro que no. Se murió tu papá. Oye, alguien atropelló a tu perro en la esquina. No, mi perro aquí está. Y lo buscas en tu casa. Te están diciendo que está en la esquina. Y no lo aceptas porque tu cerebro se niega a mirar esa realidad, porque tiene miedo de colapsarse. Es una forma de protegernos de la locura. Es de la locura, sí. O sea, de perder el equilibrio mental. Entonces no lo aceptas. Esa es la primera cosa que va a pasar. El duelo tiene etapas. La primera es esta, negación, shock. La segunda es ira, mucha ira. Después de que sales del shock, entonces te enojas con el que lo atropelló, te enojas con el doctor que no lo atendió a tiempo, o te enojas con el hermano que no llegó, la ambulancia que se tardó. En fin, buscamos a dónde poner el enojo. Y después de eso empiezas como a tratar, se llama negociación, la tercera etapa, que consiste como en entender. La cuarta etapa ya es la depresión, luego les cuento, y la quinta es la aceptación, que es cuando ya todo vuelve a la normalidad y regresamos a nuestra vida. Pero eso a veces puede pasar en 3 meses, en 1 mes, y a veces puede pasar en 20 años. Depende de nosotros que hagamos un sano proceso de duelo y salir de ahí. Pero entonces, volviendo a lo de la taquicardia, te deja la novia y tú no lo puedes creer. Y tu cerebro se siente amenazado de esa realidad que no cree que deba ser. No la acepta. Se niega. La psique dice, no puede ser. Ella me ama. Ella te está diciendo, ya no te amo. Claro que me amas. Hay gente que hace eso. No, tú sí me amas. Lo que pasa es que estás confundida, mi amor. No, te lo juro. No te amo. Sí me amas. Lo que pasa es que estás enojada. No, de verdad, no te amo. Y el cerebro dice, no puedo creer. Y entra en un estado de amenaza que empieza a crear cortisol, una sustancia que hace que se libere adrenalina, norepinefrina, otras sustancias que aceleran el corazón. Disminuye la producción de melatonina, que es la que nos hace dormir, y entonces entramos en una crisis de sueño, de hambre. Por ejemplo, no nos da hambre, empezamos a perder peso, pero sobre todo perdemos paz, la paz mental. Hay 2 pérdidas, la pareja, la persona, lo que se fue, y mi estabilidad. Y creo que pasa porque uno, aunque tenga sueño, Sí.
dices, ¿cómo es que no puedo dormir? De hecho, yo decía, ¿qué es lo que me pasa que no puedo? O sea, no sé, 2, 3 de la mañana, me dormía un ratito, 2, 3 horas y decía, ¿qué onda? O sea, yo no soy así, ¿no? Pero no sabía ahora que lo explicas de esa manera donde en cierta manera sí son sustancias que me imagino yo que inconscientemente el cerebro está liberando, Claro. pues hacen que uno vaya perdiendo esa paz, ¿no? Por supuesto. Ahora, por ejemplo, el caso de Iván, cuando tú enfrentas esta pérdida quizá del sueño, no sé si tú pasaste por eso, a la muerte de tu papá, perdiste el sueño, por ejemplo. De hecho, sí, Ruslan. Fíjate que es curioso y comparto mucho el sentimiento de Mario porque como a la semana, a las 2 semanas, no podía dormir. Y fue una etapa bastante complicada también porque no podía dormir y al otro día temprano tenía que hacer otras cosas. Me cansaba, estaba muy cansado, de verdad muy cansado y no podía dormir. Y lo que pasó después es que ya recurrí a tomarme unas pastillas que sí me hacían dormir, claro, pero dependí mucho de ellas, mucho tiempo. Entonces tuve que dejarlas porque ya era algo como que, o sea, no podía estar sin ellas. O sea, mis noches ya eran, o sea, era mi vaso de agua y mis 2 pastillas. Claro. Y a dormir. Entonces, después de eso, sentí que recuperé un poco el sueño, pero hubo como un momento también en donde, ya sabes, ¿no? Que tienes como bajones emocionales y todo eso. Y en ese momento me pasó completamente lo contrario. Yo podía dormir, descansar 8 o 9 horas y amanecía, despertaba muy cansado. Todo el día estaba cansado. Llegaba la noche y yo decía, bueno, tengo mucho sueño, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Me dormía y despertaba. Y fue un proceso de mes y medio más o menos. Fue bastante complicado, la verdad. Sí, al final terminas durmiendo porque, sí, es cierto, claro, porque finalmente estás cansado, pero hay un desgaste brutal, ¿no? En ese proceso. La pérdida siempre nos confronta y aquí hay algo muy interesante, porque la pregunta que no sé si ustedes se la hagan, yo siempre me la he hecho, ¿por qué nos duele perder? Si vivimos y transitamos en un mundo lleno de pérdidas, empezamos perdiendo desde el principio. En esta vida tenemos más pérdidas que ganancias, porque nada permanece. Hay una ley llamada la ley de la impermanencia que dice que nada se mantiene en un mismo lugar. Incluso la Tierra ahora mismo está viajando a una velocidad impresionante y nosotros también. Nunca, cuando nos vemos en una foto 3 años después, dice, ay, mira, aquí todavía yo talla 32. Sí, es cierto. Sí, ¿no? Entonces, siempre nos estamos moviendo, siempre estamos perdiendo nuestro lugar, pero el duelo, que es este dolor de pérdida, y es natural, porque ¿por qué nos duele? Porque creamos lazos, porque creamos conexiones. Alguien que no duele o que no tenga duelos es alguien que no crea ni tiene lazos. Un psicópata, por ejemplo. Claro. Oye, ¿te dolió? No, no me dolió. Maté a mi mamá, perdón, se dice, le hice daño, desviví, claro. ¿Cómo se dice? Desviví a mi mamá. Me siento raro con ese lenguaje. Entonces, sí, claro. Sí. Bueno, pero no me siento mal. No me siento mal. Y es que no hay esta conexión emocional, ¿de acuerdo? Pero hay algo padrísimo en el duelo. Las personas salen del duelo tan rápido como se conectan con el placer. Freud decía que hay 2 impulsos en el ser humano, el impulso de muerte y el impulso de vida, el eros y el thanatos. No me vayan a borrar eso, el eros y el thanatos. El impulso de vida es el deseo por lo bonito, por lo que nos gusta, por el placer de degustar la comida, el paisaje, y el thanatos pues es la rabia, la ira, la destrucción. Entonces, cuando nosotros estamos en duelo durante un tiempo, de pronto aparece el eros, la energía o la pulsión de vida, y nos muestra nuevas cosas. No sé, por ejemplo, terminé con mi novia, la amaba profundamente, pensaba que tendríamos una vida y sin embargo el eros me dice, mira,
aquí hay una nueva experiencia esperando por ti. Y eso ya en sí es bastante, digamos, ilusionante, ¿no? Claro. Ok, ¿qué sigue? Por eso le decimos, después del duelo debemos continuar. Y nos cuesta a veces trabajo continuar cuando nos aferramos al pasado. Cuando tú te enamoras de tu pasado, entonces te vinculas a él y no lo quieres soltar. Y te aferras a relaciones destructivas. Te aferras a recuerdos que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en la pérdida de un familiar, pregunten, pero 9 de cada 10 personas te van a decir, es que yo debí hacer esto. La gente cuando alguien muere se siente culpable. Así es. Aunque no tenga culpa. Claro. Porque esa culpa es su rabia por la impotencia de la pérdida, el enojo con la persona que se fue, y sin embargo ese enojo lo ponen en sí mismos como en culpa, porque hay un sentimiento de ira y está volteado hacia nosotros. En psicología le llamamos retroflexión, ¿de acuerdo? Y esta retroflexión, cuando mi papá muere, él muere de un tumor en el hígado. Y ese tumor se desarrolló porque consumía con mucha frecuencia bebidas alcohólicas. Y esto lo disfrutaba y él se divertía mucho, pero con los años esto le afectó. Se combinó con otros problemas y él muere. Y he contado un poco antes esto, pero esta parte no te la he contado, Mario, Iván. Después de que él muere, yo siento mucho dolor en la zona del hígado. Y me siento muy adolorido y le digo a mi esposa, oye, deberíamos ir a un médico y que me hagan un ultrasonido porque no vaya a ser que yo también tenga un tumor en el hígado. Entonces ella se empezó a reír. Le dije, ¿por qué te ríes? Esto es serio. Claro, claro. Me dice ella, mire, señor terapeuta, usted tiene algo que resolver ahí, porque sería muy lógico que eso te pase a ti. Y entonces me quedé a solas y pensé, ¿a cuántos pacientes he trabajado con estas condiciones? Estoy somatizando. Somatizar es tomar una preocupación y llevarla a tu propio cuerpo. Yo estaba creando dolor en el hígado. Entonces me empezó a reír y traté de descubrir cuál era la razón. Y la razón es que estaba enojado. Estaba enojado con mi papá porque creo que, como dice Jorge Luis Borges, la muerte siempre llega antes de tiempo. Y a mí me hubiera gustado que él estuviera más tiempo en mi vida. Así que pensaba, si te hubieras cuidado, aún Claro. estarías aquí. Así es. Y ahí estaba un poco el enojo, ¿no? Sí, yo creo que eso que comenta en algún momento también me pasó, y me imagino yo que fue algo parecido. Igual ahorita me confirma, pero mi papá cuando fue diagnosticado de esquizofrenia, para mí fue como que no lo podía creer, pues. Ok. Pero creo que hasta hace como unos 5 años, yo creo 6. No, yo creo que menos, como 3. Dejé de pensar que a mí me iba a dar también. Porque yo siempre decía... O sea, tú pensabas. Sí, siempre Claro. pensaba y yo decía, yo voy a terminar igual que él. Claro. O sea, como que yo decía, no sé, siento que como que a lo mejor no me habla alguien o como que estoy haciéndome como ideas o tenía cierto síntoma de algo y decía, oh, mi papá. Digo, a lo mejor, y luego lloraba, porque si yo llegué a llorar de decir, ¿y qué pasa si me da? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues, o sea, va a ser muy complicado. Fíjate que es interesante porque ahí justamente cuando yo me llevo el síntoma, yo tengo que preguntarme, o sea, ¿qué hay detrás de este miedo? ¿Cuál es el temor? Es decir, es lógico que tú en algún momento pienses, podría tener este final también. Exacto. Pero lo que creo es que cuando se vuelve una obsesión, ya hay una energía destructiva ahí, ¿me entiendes? Uh-huh. Pensarlo eventualmente es posible y como lo piensas lo sueltas, ¿no? Como si te llega la pelota y la tocas hacia el otro lado y, o sea, es así, ¿no? De primera. Pero en tu caso te quedaste ahí un tiempo. Y mi pregunta sería, ¿qué es lo que yo en ese punto
cuando yo sé que mi papá tiene esta enfermedad o este diagnóstico que es profundamente doloroso, porque ahí tú tuviste una pérdida de papá. Cuando viene la esquizofrenia, que es un problema, una psicosis, hay una fractura en la psique humana. Claro. En ese punto ya papá no es papá. Así es. Por momentos ya no era Sí, la persona que yo había conocido. Así es. De hecho, en mí, yo tengo a dos papás casi. Ok. Sí, yo creo que a dos. Es como el antes de que tuviera esquizofrenia y el papá que fue posterior. Uno fue muy cariñoso. Me acuerdo que... es que me cuesta mucho hablar de esto, creo. Pero, por ejemplo, él El papá que tenía el antes. primero. Exacto, el primero. Era muy cariñoso. Sí, era muy cariñoso porque me abrazaba, me tapaba en las noches. O sea, era muy cariñoso y de ahí ese papá, pues en cierta manera yo entiendo que murió. Y de ahí, pues prácticamente ya no me hacía caso, ¿no? O sea, él vivía en su mundo. Claro. Aún, y no sé, eso no lo sé, yo creo que son cosas que nunca voy a entender. Aún cuando él estaba enfermo, él me abrazaba. Sí es cierto, ya no igual, ¿no? Él me decía, ven para acá, Mayito, porque me decía Mayito, ¿no? Entonces, me abrazaba y todo, pero ya no era el mismo, ¿no? Porque cuando me daba cuenta, pues él empezaba a hablar solo y pues para mí era muy difícil, pues, pero... Difícil significa que te dolía. Sí, me dolía mucho. O sea, ya no era igual para él, pero tampoco era igual para ti. Así es. Cuando tú estabas en esos momentos, es normal que también empieces a darte cuenta cuánto va a durar este amor. Así es. Porque así ya es. no me va a durar tanto. Claro. O sea, era intermitente, ¿no? Claro, así es. Y creo que eso fue una de las cosas que más me costaron con él hasta pues su último día, yo creo. Mario, pero aquí está buenísimo esto, Iván, porque hay dolor ahí. ¿Qué te duele? Creo que me duele a lo mejor el haber perdido a mi papá cariñoso y ya de ahí concuerdo un poco a lo mejor por ahí con lo que estuvo platicando Iván también, que yo ya no lo abrazaba a él. También como que rompí esa parte. Tú también cambiaste. Sí, yo cambié muchísimo. Pero tú no tenías diagnóstico. Lo sé, no sé, la verdad, yo no sé, son cosas que creo que no sé porque... A ver, vamos despacio. Okay. Porque si no sabes, podemos averiguar. Ok. Tú decías que te alejaste. Sí, me alejé. ¿Para qué? Siempre que nos alejamos o evitamos algo, es para algo. ¿Para qué? Creo que para evitar el dolor. Exacto, Mario. La forma de evitar el dolor es alejándonos. Tú estabas evitando sufrir, sentir mucho dolor, porque no soportabas la transformación de tu papá. Así es, me costó muchísimo aceptar eso, yo creo, porque no aceptaba el que él ya no era el mismo. Muchas personas pasan por esto, de diferentes diagnósticos. Hay gente que me cuenta, en los últimos momentos, cuando estaba a punto de fallecer mi esposo, yo encontraba pretextos para salirme de la habitación. Los siguientes 5 días antes de su fallecimiento, yo salía a preparar comida, preparar líquidos, bebidas para las personas que llegaban de visita. Pero cuando él partió, yo no estuve ahí. Y hoy me duele no poder estar, porque fue el hombre que más amé en mi vida y no pude ser una compañera para él en los últimos días de su vida en esta tierra. Y esa mujer decía esto porque estaba escapando del dolor. Pero en la búsqueda de no sufrir por aquel ser que había amado tanto, porque cuando uno se aleja de aquello que amas porque está sufriendo, porque no quiere sufrir, también hay una dosis de egoísmo. No quiero que me duela, entonces me alejo. Y en el alejarme viene la culpa, porque al partir dices, no estuve ahí.
Entiendo, ya. Hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama La Playa. Si me permiten, les cuento rapidísimo. Okay. Me encantó esa película. Leonardo DiCaprio es un joven que va a una isla en Tailandia, me parece, donde la promesa es que siempre son felices. Hay una comunidad de chicos como entre 18 y 27, 28 años que viven ahí de la misma situación que produce la playa, ¿no? La isla, perdón, y que tiene una playa muy bonita, pescan, se la pasan muy bien, ahí lo invitan, le dan un ticket secreto y con muchos secretos llega a esa isla que está resguardada de todo el mundo porque es un paraíso. Todos son felices, bailan, se drogan, se alcoholizan todas las noches y son muy felices. Tienen una playa perfecta dentro de la isla, una laguna increíble y ahí viven. Y Leonardo DiCaprio está embelesado con todo eso. De pronto dice, esto no sé, no puede ser cierto que el paraíso exista, vaya. Porque la vida, naturalmente, nosotros tenemos que entender que tiene momentos especiales y bonitos, pero tiene dolor. La vida sin dolor no es una vida, sino un sueño, una utopía. Entonces, Leonardo DiCaprio no lo puede creer, lo cuestiona, se lo pregunta a un amigo y él dice, no, aquí todos somos felices y sí es el paraíso, dice. Pasaron varias semanas y un día a un joven de la comunidad que era como el líder, lo muerde un tiburón en la playa. Un pequeño tiburón se coló hasta la playa y lo muerde. Pero recuerden, no tienen contacto con el mundo exterior. No tienen medicamentos, no tienen nada. Y esa pequeña mordida se infectó. Ellos seguían su fiesta y pasaban los días y este chico empezó a tener temperaturas y después dolores. Dolores tan severos que necesitaba antibióticos. Vayan a buscar a un médico, no porque van a revelar el origen de la playa. Y al final es tan fuerte el dolor y tantos sus gritos que deciden tomar esos chicos que eran sus hermanos, esos chicos que estaban increíblemente contentos ahí, tomaron a ese chico y lo llevaron muy lejos de la casa donde todos dormían. Y la frase, cuando Leonardo DiCaprio pregunta, ¿dónde está John? Y le contestan, lo llevaron hacia tal zona porque sus gritos no nos dejaban disfrutar. Sus gritos, o sea, su dolor no nos dejaba sentir nuestra felicidad, porque nos obligaba a pensar en el dolor. Claro. Así que como no queremos sufrir, llévenselo. Egoísmo, ¿no? Egoísmo. Así es. A pesar. Y muchas veces cuando tenemos a un familiar que está muy mal, no queremos preguntarle, no queremos involucrarnos, porque nos va a doler lo que nos va a decir. Bueno, yo tengo un ejemplo muy claro de eso. Bueno, no sé si iba... No, adelante, no, sí. Y yo voy para allá, Muy claro de eso. Cuando mi abuelita le diagnosticaron cáncer de páncreas, si bien no me recuerdo. Muy agresivo, ¿no? Sí. Ella se fue muy rápido, pero lo que sí me acuerdo de ella, y es algo que creo que nunca se me va a olvidar, es que el último día de que estuvo ella hospitalizada, dijo, me gustaría ver a Mario. A Mario, a ti. A mí. Y yo no quise ir, porque yo dije, yo no quiero verla así como está. Egoísmo. Ahora con ese ejemplo, entiendo que prácticamente fui totalmente egoísta en no sufrir el hecho de verla así como estaba. Por supuesto, porque el acompañamiento, o sea, acompañar no es algo fácil. Acompañar implica estar para el otro. La palabra acompañamiento, que es lo que se tiene que hacer en un duelo, amigo, viene de compañero. Y compañero viene del latín compañio, el que comparte su pan, el que se comparte al otro, el que comparte el alma. Entonces cuando yo te acompaño, pues no es nada más acompañar, es sentir contigo. Así es. Y ese dolor te asustó. Demasiado al punto que yo dije, no quiero verla así como está, ¿no? Porque yo me voy prácticamente con el recuerdo de mi abuelita, la que estaba bien todavía. O
sea, no quise ir a verla, pero pues sí, prácticamente totalmente fue miedo, terror al verla así como estaba postrada ya. Y aquí lo más importante ya no es culparte a través de por qué no lo hice o fui egoísta, porque es importantísimo que ahora te des cuenta, como en su momento Iván, en el episodio que hicimos especial con él, se dio cuenta de que escapar o huir de ese dolor nunca funciona. Así es. Nos termina alcanzando. Sí, claro. Y es algo muy complicado porque, o sea, es fácil, la verdad, hacerse como de la vista gorda, como quien dice, ¿no? Correr y no tocar el tema es muy fácil. Lo difícil, como te lo comentaba en esa ocasión, Ruslan, es qué haces cuando todo se para. Porque tú vas corriendo y todo eso te viene persiguiendo, pero cuando paras, todo te va a alcanzar. Y es algo muy complicado a veces cuando no sabes, por ejemplo, como que ciertos términos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues es que, o a veces ni sabes cómo te sientes. O sea, yo no sabía en ese entonces qué sentir, porque eran tantas cosas que me sentía mal, me sentía triste, me sentía, o sea, completamente acabado. Lo que pasa es que no podías saber qué sentías porque no te detenías. Mira, te deja la novia, digo, hago el ejemplo para que se nos haga a todos más fácil. Te deja la novia a la que tú amas con todo tu corazón, o el novio, que no puedes explicar por qué se fue con otra o con otro, y te vas y le dices a tu mejor amigo y te dices, no te preocupes, vamos a un bar. Sí. Hay quienes te llevan a un bar y te embriagas. Y entonces sales del bar tardísimo a dormir y más tarde te llevan a desayunar y en la tarde a una fiesta y el fin de semana otra fiesta. Pero en algún momento va a parar eso. Te vas a detener 15 días, 20 días, 30 días, pero tienes que parar y te vas a reconocer que estás solo, que tienes que aprender a convivir con ese vacío. Claro, tarde o temprano. Y fue algo que me sucedió porque estando en cama con el accidente que te comentaba, o sea, realmente era pasar... O sea, tú tuviste un accidente, ¿no? Sí, y te vas a la cama. Y estuve como 6 meses en cama, más o menos. Entonces, como te decía que siempre estaba ocupado, no me daba tiempo de digerir la muerte de mi papá. Exacto. Porque siempre estuve activo, siempre estuve moviéndome izquierda a derecha y nunca paraba. Entonces no me dio tiempo de sentarme a pensar o a recapacitar qué es lo que había hecho bien, qué es lo que había hecho mal con él. Entonces después del accidente, o sea, todo se me vino encima. Porque ya estabas en cama pensando, ¿no? Exacto, porque ya no, de tanto que hacía, o sea, se me fueron las preocupaciones, se paró el mundo y yo estaba ahí nada más. Claro. Como recibiendo todo de lo cual ya había escapado. Como mucha gente que no puede dormir si no tiene la televisión prendida por el ruido, porque si la apagan se quedan en silencio, y el silencio es aterrador para quien no está acostumbrado a lidiar con sus pensamientos. Eso estaba de hecho viendo, leyendo acerca de eso, que por lo regular ya no estamos acostumbrados a aburrirnos. ¿Por qué? Porque antes cuando íbamos a los bancos, cuando íbamos a algún lugar donde fuera, donde tenías que hacer cola, era súper aburrido. O por ejemplo, simplemente el ir a hacer ejercicio. Ahora ya no puedes hacerlo si tienes un celular. Entonces, prácticamente estás huyendo todo el tiempo del aburrimiento y del sentirte mal. Un filósofo alemán llamado Schopenhauer, o apellidado Schopenhauer, él decía que el ser humano estaba condenado al sufrimiento porque tenía una vida como en un péndulo. Que normalmente el ser humano estaba aburrido y entonces la búsqueda de placer lo llevaba al impulso del deseo, pero cuando deseaba algo y lo conseguía, entonces volvía a aburrirse, y entonces era un ir y venir entre el aburrimiento y entre el placer. Y te lo, o sea, si te volteas a ver a la gente que conoces, ay, cómo quisiera tener un celular, ¿no? Por ejemplo, y ya que lo tienes, dicen, bueno, pero ahora quisiera como una moto o un coche. Sí, claro, ¿no? Y cuando tienes el coche, no, pero sí quisiera como una camioneta más grande, ¿no? Así y ya tengo la camioneta grande y quisiera viajar a Europa. O sea, nunca no sabemos detenernos y estar con nosotros, estar en una realidad mucho más conservadora, mucho más, a lo mejor, íntima con nosotros mismos, ¿no?
Sí, yo creo que es algo complicado y más, yo creo, como lo comenta Iván, el tema de cuando pierdes a alguien, el pararte y reflexionar acerca de la pérdida de ese ser querido. Es a veces tan complicado. Creo que las veces que más he llorado es cuando estoy bañándome. Y Sí. creo que es porque estoy en ese momento solo pensando yo y yo. Yo estoy lidiando con mis pensamientos en ese Claro, momento. además, eh, el agua de la regadera puede ser un excelente disfraz para las lágrimas, Sí es ¿no? cierto, sí es cierto, buen punto. Cuando mi mamá muere, ella ella realmente no quería moverse, no quería irse de la casa, pensó que ella pues tenía que morir y morir en su casa. Pero yo no pensaba que eso iba a pasar. Yo decía, no, 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 yo soy muy optimista. Entonces yo decía, no, es que esto se resuelve. Y dije, ma, déjame moverte a otro estado. Me dijo, no, me siento cansada, hijo, yo estoy bien aquí con tus hermanos. Llegó mi momento, le dije, mi mamá tenía una enfermedad por diabetes y había hecho una insuficiencia renal, pero vaya, había estado bien, pero yo estando en otra ciudad se complicó y cuando yo llego ya han pasado 4 o 5 días y yo me enojo porque no la movieron antes. Y ya sabes, yo ahorita muevo, hablo por teléfono y conseguí una ambulancia y con mi esposa, doctora, vámonos. No, no me voy, me dijo ella, no, mis hermanos, no, no hagas eso. Ella ya dio su voluntad, pero si no se está muriendo, la están matando antes de tiempo. Entonces, me acuerdo claramente que me subo a la cama con ella, la abrazo como cuando era niño, y le digo, ma, aquí en el oído, ma, ¿tú confías en mí? Y me dice, sí, hijo, sí, vámonos, confía en mí, no va a pasar, no va a pasar, no, vas a regresar a tu casa. Y mi mamá se voltea y yo ya no sé si porque me creyó o porque quizá fue su último regalo. Algo así como, esto es lo que necesitas, te lo doy. Si eso quieres, vamos, hazlo. Y aceptó. Nos vamos, llegamos esa tarde, ya había yo hablado con un amigo, la recibieron súper bien y me dijeron, todo bien, en 3 días sale. Te dije, le dije a mi esposa, te dije, sí, sí, en 3 días sale. Hay que sacarle líquido de un pulmón y en 3 días sale. Le dije, mamá, ¿vas a estar bien? Me dijo que sí. Entró a su habitación, le pusieron todos los aparatos y estábamos celebrando casi. Mis hermanos no estaban en ese momento ahí, llegaron más tarde porque ellos querían respetar la voluntad de mamá, pero yo no. En la noche decido moverme de esa ciudad, hacer un trámite para regresar al otro día y en el viaje me habla mi hermana y me dice, en un grito, gritando, oye, se acaba de infartar mi mamá, estoy con ella. Y llegaron todos los médicos y me preguntan si le dan reanimación o no. Y dije, por supuesto que sí, ni lo dudé, por teléfono. Sí, claro que sí. Y entonces ella dice, sí, llorando mi hermana, sí, le dan reanimación, se oye el golpe eléctrico. Y me dice, no. Y le preguntan de nuevo a ella, ¿lo intentamos de nuevo? Los médicos muy respetuosos, ¿no? Me dice, ¿lo intentan de nuevo? Me pregunta a mí, yo no sé qué tengo que decir. Sí, otra vez. ¡Fum! Se oye el golpe. Y le dicen de nuevo, ¿otra vez? Y mi hermana me dice,
ya con una voz muy fracturada, me dice, ¿otra vez? Dije, sí, otra vez. ¡Fum! Otra vez. Me dice, Ruslan, ¿qué hago? Le digo, déjala. Ya se fue. En ese momento, mamá se había ido. Y estaba en el teléfono. Le dije, hazme un último favor. Pon el teléfono en su oído. Hay estudios que demuestran que los últimos, después de alguien, que cuando alguien fallece, los siguientes 10 minutos todavía el cerebro está escuchando cosas. Y empecé a hablar con ella. Solo le dije, ma, adiós. Lo siento. Me equivoqué. Lo siento. Te amo. Y le dije a mi hermana, ya, ahora hazlo tú porque no quiero quitarle ese momento a mi hermana ahora. Y bueno, ella lo hace. Me voy a hacer todos los trámites, que hay que hacer muchos trámites para mover un cuerpo. Y me quedé llorando toda la noche. No pude dormir. Lloré. Llegué a casa de mi mamá, me metí a su cuarto. Unas horas antes había estado en esa cama, abracé su camisón que estaba en la cama, todavía olía su loción y me quedé dormido. Hasta el otro día, que llegó el cuerpo, yo me adelanté para preparar todo. Y seguí llorando todo el día, me sentía muy enojado conmigo, me decía cosas horribles. Ustedes saben de lo que hablo. Y en eso llega mi esposa, me abrazó y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, es que ella dijo que no y yo soy un necio, un estúpido engreído. ¿Pero qué me creí yo? ¿Qué me creí yo? Y ella me dijo algo que yo le hubiera dicho a mis pacientes. Me dijo, Ruslan, imaginemos el escenario, no la llevas, porque le hacía falta oxígeno, no podía respirar por el líquido en el pulmón, y en casa no tenía oxígeno. No la hubieses llevado, ella iba a fallecer esa noche. Pero tú nunca hubieras sabido qué habría pasado porque no la moviste. ¿Cómo crees que te sentirías? Y dije, igual, culpable, ¿por qué no la moví? Claro. Y me hizo una segunda pregunta que me reencuadró la cabeza. Dime exactamente cuál fue tu idea, tu necesidad de moverla. ¿Tener razón? ¿Ponerte por encima de tus hermanos? ¿O algo más? Dije, no, mi única intención era que viviera. Así es. Que viviera, que respirara, que no sufriera. Bien. Quizás es la razón por la que tu mamá te dijo, vamos. En ese momento entendí todo. Y dije, lo que estoy haciendo no me lleva a ningún lado. Esta culpa no me sana de ninguna forma, porque la culpa es un sentimiento parásito, se alimenta de ti, pero no te da nada. El aprendizaje, sí. Quizá el arrepentimiento, pero no la culpa. Entonces me despedí de mi mamá, de su habitación, fui al cuerpo, hablé una última vez con ella, me despedí, hice mi cierre y decidí convertir el fantasma dentro de mí en un hermoso recuerdo que hoy me permite poderles contar esta historia. Pero es un duelo mezclado con todo: culpa, desesperación, angustia, tristeza y al final una reconciliación, pero no con mi madre, conmigo mismo. Esa absolución que yo necesitaba darme para no condenarme los siguientes años a una vida miserable o con mucho dolor. ¿Qué historia? Creo que
Se han quedado sin palabras. Sí, bueno. sí, me quedo sin palabras porque creo que es tan complejo despedirse de esa persona que uno ama tanto y que se vuelve parte de uno. Y creo que nos hiciste hasta eso. Yo me imagino que un resumen, porque me imagino que fue muy doloroso esa despedida y muy doloroso ese duelo. Sí, fueron horas, fueron 36 horas de duelo para mí, severo. Y ya bueno, lo normal que fue cuando ya me reconcilio conmigo y empiezo a entender mucho esto de cómo tengo que hacerlo. Eso fue un martes. Miércoles, yo estoy cerrando mi ciclo, mi cierre emocional. Jueves es el que llevamos su cuerpo al panteón, el jueves, el sepelio. Yo el sábado tenía programa de radio. Entonces me hablan de la radiodifusora y me preguntan si voy a hacer programa. Le digo, por supuesto, no tienes que hacerlo, me dijeron. Entendemos, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo. Bueno, siempre me preguntan de qué trata el tema para mandarlo, la publicidad. Dije, el duelo se llama El duelo de mi madre. ¿En serio? Me dijo la directora artística, me dice, ¿en serio? Digo, ¿en serio? Y fui el sábado, 2 días después de haber enterrado a mi madre, y estuve hablando en la radio, en el programa, de lo que acabo de contar. Lo conté en del una hora. proceso. Mi proceso y el paso a paso y el cómo estaba yo ahí ahora mismo. Incluso, antes de tener el programa de radio, lancé una pequeña carta que había escrito para mamá de despedida y todavía la lancé. Lo que te decía Iván en el programa anterior, al liberar la emoción, también liberas el dolor. Fue tan aliviante poder compartir con la gente que me escucha, compartir ese sentimiento que ayudó mucho a liberar. Sí, yo creo que fue hasta corto, yo creo, el proceso, porque como lo decía al principio del episodio, hay personas que se quedan en ese duelo toda la vida, es más, y que no logran a veces superar eso. Me imagino igual que es un proceso que, como es complejo, a veces no tenemos las herramientas suficientes las personas para poder duelar de manera, pues me imagino que correcta o a lo mejor más sana, porque sí es cierto, yo creo que debe haber personas que se quedan con ese dolor, algunas que se quedan con rencor, claro, algunas que están tristes y deprimidas por muchísimos y muchísimos años, ¿no? Amigos, imaginemos que en esta vida nosotros estamos con una pequeña mochila o una maleta corta. El otro día te decía que a mí me gusta viajar muy ligero. Cuando viajo siempre llevo 2 mudadas y se acabó, a donde sea, y las lavo, allá lavo. Pues resulta que, imaginen ustedes que estamos en un proceso que es la vida, es un viaje, la vida es un viaje, tiene un principio y un fin. Viajar ligero significa que si estaba enojado con esa persona, suéltalo. Que si mi novia se fue y no entiendo por qué, tal vez debas preguntárselo, pero puedes odiarla o puedes decirle bendiciones para ti porque tengo que continuar, porque es un viaje que no me puedo detener a esperar que los demás me resuelvan mis emociones. Tengo que aprender a soltar, porque cada cosa, cada sentimiento, cada duelo no resuelto es una piedra en esa bolsa. Hay gente que termina con 3 o 4 maletas en su espalda y te juro que son infelices. Soltar es ser también libre, porque cuando yo suelto a mamá, la libero de mí y me libero de ese dolor. Me quedo con la memoria, pero el dolor termina aprendiendo a irse. Bueno, Ruslan, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé que yo ya cerré ese ciclo de duelo?
o cómo sé que todavía sigo como tal en el duelo, porque, bueno, al menos yo, hasta antes de esta plática, como que era como que muy ignorante respecto a ese tema, Okay. o como que no sabía como que estos conceptos que ahorita nos estás diciendo. Entonces la verdad sí me llama mucho la atención saber eso, cómo sé que si estoy en ese ciclo de duelo o si ya lo corté, ¿cómo es eso? Bien, como te decía al principio, hay etapas. Una etapa es la negación, que dura muy poco, es muy rápido darse cuenta. A ti, cuando te dijeron que tu papá había fallecido, tú no lo creíste, pero cuando viste su cuerpo, te quedó claro. ¿Duró cuánto? Un poco de tiempo, no mucho. Después viene esta etapa de la ira, que te empiezas a enojar con todo el mundo. Y esa puede durar un par de horas, 2 días, o puede durar toda la vida. La tercera etapa, que es más como la negociación, adaptarnos a la pérdida. Es decir, es cuando llegas a tu casa y sabes que no está. Cuando volteas a ver a tu teléfono y te das cuenta que tu novia no te ha mandado mensaje. Claro, porque ya no estamos juntos. O sea, hay señales que te dicen, que te recuerdan que eso terminó. La cuarta ya es la depresión, que es, al darme cuenta de todo esto, siento en un proceso de mucha tristeza. Aquí tengo que tener cuidado, porque la depresión se puede volver melancolía, y la melancolía se puede volver locura, ¿eh? Hay gente que se ha dañado y se ha lastimado a sí misma en estados depresivos. Y por último, la etapa de la aceptación. La aceptación significa dejar de luchar. Aceptación en latín significa abandonar voluntariamente la lucha. ¿Cuál lucha? La de no puede ser, si yo hubiera hecho esto, claro. si yo me hubiera portado mejor, lo que sea que digamos, ya no lo haces, porque acabas de entender, comprender en un nivel muy profundo que ya sucedió, que ya fue. Y eso es aceptación, porque eso te da la pauta para continuar. ¿Cómo sé que yo ya he superado mi dolor, mi duelo? Cuando yo ya no tengo estos momentos de resistencia, cuando yo ya no me pregunto, ¿y si hubiéramos? Pero quizá la señal que más me llama la atención es que siempre vamos a tener un poco de dolor. Hace un momento, hablando de mi madre, se me hicieron un poco agua a los ojos. Claro. Porque hay dolor, en ese meterme en la historia hay dolor, pero no sufrimiento. Estoy aquí, no se va a ver el sueño hoy, seguimos platicando. Entonces, cuando algo te duele, porque tú lo amaste mucho, es normal que eventualmente tengas un recuerdo y sientas un poco de dolor. Pero eso es normal porque estamos vivos. Cuando tú sufres, entonces ya tienes otros sentimientos como rabia, rencor, arrepentimientos. O a veces te das cuenta porque no quieres hablar del tema, Iván, lo evades, porque al tocarlo sabes que te va a doler. Este tema está, como te darás cuenta, extenso. ¿No les gustaría que hiciéramos una segunda parte? Me encantaría, porque creo que por ahí hay bastantes temas, yo creo. Hay bastante que contar y pues digo, es también interesante, ¿no? Igual saber cómo resolver ciertas cosas, cómo saber si estoy en cierto punto de mi vida, ¿no? Claro. También es... Y a lo mejor algunas técnicas o ejercicios que nos ayuden a resolver, claro. A resolver, ¿verdad? ¿Qué les parece? Perfecto. Me parece genial. Podemos hacer entonces una segunda parte. Sí. Por supuesto. Ya lo avisaremos a la gente. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. La verdad es que emotivo, profundo. Me parece que hasta por momentos un poco melancólico, pero sin embargo, lo que sí podemos decir es que es un podcast sumamente honesto, genuino. Bueno, hemos llegado al final. Sí, te recuerdo darle en seguirnos, darle clic en la campanita para que sepas cuando subimos contenido. Y bueno, como les digo antes, les digo ahora, para ustedes es simple, solo apretamos el botoncito de like, de compartir. Si crees que hay alguien que se pueda beneficiar o que estas palabras de nosotros, de la gente que ha participado aquí, puede ayudarlos o servirles para tener una perspectiva distinta, bueno, pues compártelo. Y claro, nosotros siempre agradecidos contigo. Nos vemos la próxima, Mario. Nos vemos la próxima. Gracias, Iván. Iván, gracias. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense.